Acá estamos de vuelta, en Libre, Justa y Soberana, el canal que habla sobre la vida y obra del general Perón y sobre la historia del movimiento político que supo conducir hasta su muerte en la década de 1970. Yo soy Marcos Pereira, un apasionado de la historia argentina, que transmito desde Rosario, en Santa Fe, la ciudad que alguna vez fue la capital del peronismo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cómo Perón recordaba a su familia, a sus padres y a su hermano mayor. Dicen que la familia es la primera escuela, en donde aprendemos los valores que nos sirven de guía en nuestra adultez. Pero ¿cómo recuerda Perón a su familia en sus memorias? De sus padres dice lo siguiente: mi padre era severo en lo relacionado a nuestra crianza. Todo lo aprovechaba para dejarnos una lección. No por eso nos retraseaba su profundo cariño. Solíamos salir con él, mi madre y mi hermano a cazar avestruces y guanacos que abundaban entonces en nuestro campo. Cada una de esas cacerías era una verdadera fiesta, aunque a menudo nos pegábamos unos buenos golpes, porque moverse a caballo en la pampa patagónica encierra mucha sorpresa. Teníamos 8 galgos, que eran los que realizaban el trabajo, pero para seguirlos había que correr y ligero. Sigue diciendo: aparte de esas diversiones, tanto mi hermano como yo interveníamos en las tareas camperas cuando el estudio nos dejaba libres. En semejante medio, el estudio era lo que menos nos gustaba, pero la voluntad de nuestro padre podía más que nuestros deseos e inclinaciones. Un padre con autoridad, que daba el ejemplo. Dice de la madre: mi madre, nacida y criada en el campo, montaba a caballo como cualquiera de nosotros, e intervenía en las cacerías y faenas de la casa con la seguridad de la cosa que se domina. Era una criolla con todas las de la ley. Veíamos en ella al jefe de la casa, pero también al médico, al consejero y al amigo de todos aquellos que tenían alguna necesidad. Esa suerte de matriarcado, ejercido sin formulismo, pero bastante efectivo, provocaba respeto, pero también cariño. Y en mi concepto, el cariño es la mejor forma de respeto entre los hombres. Nuestra madre era así: el paño de lágrimas y la confidente. No teníamos secretos con ella, y cuando fumábamos un cigarrillo a escondidas, no nos cuidábamos de su presencia. Por otra parte, era nuestro banco. Nos pasaba unos pesos cuando íbamos al pueblo por cuenta propia. Sigue diciendo: la bondad de nuestra madre era proverbial para todos. Como nuestro padre empleaba la severidad, ella ofrecía la bondad que nos compensaba. Recuerdo un caso extraordinario. Un día llegó un turco vendedor de baratijas, de los que entonces había en los campos. Se llamaba Amado. Cayó una tarde en la estancia, desesperado. Sus primeras palabras dirigidas a mi madre fueron: matrona, me muero. Vengo de casi 20 leguas, y si usted no me cura estoy perdido. Tengo la culebrilla, una especie de infección de la piel con efectos neuríticos. Mi madre recetó en el acto: rodear la culebrilla que ya casi le daba vuelta al cuerpo, con una línea ancha de tinta. Mi hermano y yo hicimos de enfermeros y gastamos casi un frasco entero de tinta, ¿no? A la semana el turco Amado estaba sano. Se pasó muchos días agradeciendo, y cuando decidió irse quería dejarle a mi madre su carro y su mercadería, porque según él, el pobre turco en breve tendrá carro y fortuna. Años más tarde,
supe que Amado era propietario de uno de los grandes negocios de ramos generales que abastecía la Patagonia. Y dice, se lo merecía con creces el turco. ¿Qué dice del padre? Sigue diciendo el padre. En 1904, mi padre, hombre austero y buen conocedor del campo, compró 2 o 3 leguas de terreno en Comodoro Rivadavia, al pie de la famosa meseta basáltica, en el centro de Chubut, donde están las únicas aguadas de ese enorme paraje. Nos quedamos primero un tiempo en la estancia La Maciega de la firma Maupas, a la espera de que se terminase de construir la casa en Comodoro. Por fin nos mudamos a fines de 1905, pero casi enseguida me enviaron a Buenos Aires a seguir mis estudios. Tuve que ponerme al día aprobando los grados de la escuela primaria. Luego entré como pupilo en el Colegio Internacional Politécnico de Olivos, donde inicié los cursos de humanidades. Era un gran instituto. Los alumnos gozábamos de un régimen poco común por la libertad y la responsabilidad que se nos concedía. Mi padre era un antiguo de los que ya no quedan, formado en la disciplina familiar, tal como se hacía entonces. Era una suerte de patriarca, además de un jefe de familia. En esa época, cuando los presupuestos nacionales no eran tan frondosos como los actuales, los jueces de paz y los comisarios en las gobernaciones nacionales eran ad honorem, y generalmente el nombramiento recaía en pobladores de prestigio. Así, él fue ambas cosas, en las diversas zonas que llegó a habitar. Como se comprenderá, mi casa era a la vez una estancia y una oficina pública. Desde allí mi padre ejercía una suerte de patriarcado y contaba con la amistad general de los residentes del centro de la gobernación de Chubut. Se tomaba muy en serio su autoridad de magistrado. Era un hombre extraordinario, especialmente en su honestidad y rectitud, y esa conducta era imitada por todos en nuestra casa. Sin dejar pasar la ocasión, trataba de mostrarnos que si los cargos honran al ciudadano, éste también ennoblece a los cargos. Esta es una lección que tendrían que tomar muchos dirigentes políticos de la época y empresarios. Su autoridad no dejó de ser nunca profundamente humana. Siempre recuerdo un caso que quedó grabado en mi pobre imaginación infantil. Se trataba de un indio, de los que aún quedan dispersos y abandonados en la inmensa Patagonia. Un día llegó a mi casa y pidió hablar con mi padre. Él lo atendió como un gran señor. Le habló en su propio idioma, el tehuelche. Enseguida entraron en confianza. El indio se llamaba Nicol Man, que significa cóndor volador. No tenía el indio más que unas pocas pilchas y su caballito tordillo. Presencié la entrevista porque mi padre me hizo quedar, tal vez para darme una lección de humanismo sincero. En esa oportunidad mi padre le dijo que podía instalarse en el campo y le asignó un potero donde le construyó una pequeña vivienda como las que se usaban entonces en aquella época. Media casa y medio toldo. Le regaló también una puntita de chivas. Cuando le pregunté a qué venía tanta consideración con el indio, él me respondió. El padre a Perón, ¿no? ¿No has visto la dignidad de ese hombre? Es la única herencia que ha recibido de sus mayores. Y le dice, nosotros los llamamos ahora indios ladrones, y nos olvidamos que somos nosotros quienes les hemos robado todo a ellos. Esas son las lecciones que el padre le daba al hijo, el padre de Perón le dijo. Ese es el ejemplo que tenía Perón de sus padres. Honestidad, trabajo y esfuerzo.
Pero ¿cómo recordaba Perón a su hermano? Decía lo siguiente del hermano mayor. Mi hermano Mario era un héroe para mí. Un muchacho un tanto introvertido, demasiado serio para su edad, más estudioso que yo y hasta creo más inteligente. No lo evidenciaba por su carácter un tanto retenido en sus cosas. Sabía tocar la guitarra y aunque era un crío aún, era una pieza importante entre los peones. Fue mi compañero de aventuras hasta que le tocó marchar a Buenos Aires para estudiar en el Comercial, que era similar al Colegio Nacional. Dice que Mario murió a los 60 años. Cuando me eligieron presidente, él conservaba su campo en la Patagonia, pero vivía en Buenos Aires. Un día lo llamé y le dije, mirá hermano, aquí trabajamos todos. Vos vas a tener que trabajar en algo también. Vos vas a tener que trabajar en algo también, le dice Perón. El hermano le contestó, no, yo ya estoy jubilado. Trabajá vos, que te has metido en eso. A mí déjame tranquilo. Resolví insistir, le dice. Dice que le dijo, tengo una cantidad de cosas que te interesan. Pensá en qué puedes ocuparte. Pensó un poco y al cabo de un tiempo me llamó. Vos sabés que me he pasado la vida entre los animales, me dijo. A mí lo que me gustan son los animales, lo que no me gustan son los hombres. El único puesto que aceptaría es el de director del zoológico. Y te aseguro que lo convierto en el mejor del mundo, le dice Mario. Lo nombré enseguida, a honores por supuesto. Se puso a estudiar el tema, hizo una clasificación rigurosa, separó a los felinos, analizó las costumbres y las características de cada especie. No sé qué pasó, pero entre los animales se estaba maravillosamente bien. Empezaron a parir en cautiverio los animales, de la mejoría que tuvieron. Los leones, los tigres y hasta el hipopótamo tuvieron cría. A mí me gustaba verlo entrar a la jaula del gorila. Había allí un gorila negro y grandote, que se dejaba tocar por él y se convirtió en su amigo. Esa fue la única vez que los Perón tuvimos un amigo gorila. Un día llegué a la casa que tenía al lado del zoológico. Era un hombre de mucha familia, con 6 hijos. Mi hermano estaba en su dormitorio, acostado. Vi que había instalado otra camita cerca, en la que dormía un tipo tapado hasta la oreja. Escuchen esto. ¿Y este quién es?, dice Juan Domingo. Es un orangután enfermo, al que había llevado para cuidar a su propia pieza. Mi hermano era un hombre así, de campo. No quería saber nada de política. ¿Qué tal? Esos son sus pequeños recuerdos que hemos repasado acá. Los recuerdos de Perón sobre su familia. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Espero que les guste. Y si les gusta estas historias, se suscriban al canal, para que el canal crezca y se pueda difundir todo este material. Si es así, nos vemos en los próximos videos para hablar de la vida de Perón y su obra. Espero verlos en las próximas ediciones. Chau, chau, amigos.